Abre tu refrigerador ahora mismo y encontrarás un milagro de la pereza moderna. Cerveza fría, pizza sobrante, tal vez un yogur sospechoso que venció hace 3 meses. Pero bueno, sigue estando frío, así que finges que está bien. Ahora imagina vivir en el lejano oeste. Sin refrigerador, sin congelador, ni siquiera una hielera. Aún así, su comida duraba durante inviernos brutales, largas cacerías y migraciones a través de llanuras interminables. Sus métodos no solo les permitieron sobrevivir, fueron tan eficaces que los supervivientes modernos aún las copian. ¿Cómo conservaban los nativos americanos sus alimentos mientras los colonos aún intentaban averiguar cómo evitar morir de disentería? Comencemos con el método más brutal y de baja tecnología de todos: dejar que el sol y el viento hagan el trabajo sucio. Sol y viento. El secado. Aviones. Supervivencia. 101. En las llanuras abiertas, el sol no solo intentaba provocarte un golpe de calor, era el deshidratador de alimentos definitivo. Después de una caza exitosa de bisontes, el verdadero desafío no era la caza, sino la carne. Un solo animal podía pesar más de 1 tonelada. Esos son más de 2.000 libras. Mucho más carne de la que una tribu podía comer fresca. Para evitar el desperdicio, las mujeres cortaban la carne en tiras delgadas y la extendían sobre estantes, rocas o marcos cubiertos de piel. Con suficiente calor y aire, la carne se endurecía y se convertía en cecina que podía durar meses. No era gourmet. Masticar bisonte seco a veces se sentía como roer correas de cuero, pero el valor nutricional era innegable. La carne seca era ligera, portátil y podía rehidratarse en guisos. Los cazadores la llevaban en largos viajes, los guerreros la empacaban para incursiones y las familias la almacenaban como seguro contra los meses de escasez. Los niños crecían mordiendo cecina con la misma naturalidad con la que los niños modernos comen barras de granola. Era tanto alimento como entrenamiento para mandíbulas más fuertes. El secado no se limitaba a la carne. Bayas como choque cherries y service berries se machacaban hasta hacer pastas, se extendían en capas finas y se secaban para formar un cuero de fruta. Eran bocados energéticos que alegraban comidas insípidas. Raíces y plantas silvestres también podían cortarse en rodajas, secarse y guardarse para sopas más adelante. El pescado capturado en ríos o lagos se destripaba, se abría y se secaba hasta que parecía tablillas quebradizas en lugar de filetes, listo para volver a la vida con un crujido en agua hirviendo meses después. La genialidad estaba en la portabilidad, mientras los colonos cargaban pesados barriles de cerdo que a menudo se echaban a perder a mitad de camino hacia el oeste. Las tribus nativas viajaban ligeras, alimentadas por tiras de comida seca que ninguna bacteria podía afectar. La comida seca significaba libertad, libertad para viajar, para luchar, para resistir, y ese tipo de independencia importaba mucho más que el sabor. Pemmican, la barra energética que nunca moría. Si el charqui era supervivencia, el pemmican era exceso. De la mejor manera, las tribus de las llanuras, especialmente los Cree y, más tarde, los Lakota, perfeccionaron esta receta. Comienza con carne seca pulverizada. Mezcla grasa derretida hasta que la mezcla se convierta en una pasta densa. Agrega bayas secas para darle sabor y vitaminas. Dale forma de bolas o ladrillos. Déjalo endurecer. Y de repente has creado un alimento que podría durar años. El pemmican no era bonito. Los exploradores lo comparaban con cera grasienta, pero una libra, unos 450 gramos, aportaba 3.500 calorías. Más que suficiente para alimentar a un cazador a través de las llanuras heladas o a un guerrero cruzando territorio enemigo. La compañía de la bahía de Hudson y los comerciantes de pieles dependían de él, comprando miles de libras de productores nativos y metis. Las brigadas de canoas que remaban a través de Canadá no podrían haber funcionado sin pemmican en sus mochilas. Incluso el ejército de los Estados Unidos a veces lo utilizaba cuando fallaban las líneas de suministro y los exploradores que se adentraban en territorios desconocidos confiaban en él como su plan de respaldo definitivo. Era tan valioso que provocó conflictos.
En el año 1814 estalló la llamada Guerra del Pemmican entre compañías comerciales rivales, luchando por el control de los suministros. Así es, las guerras no se libraban solo por tierras u oro, sino también por raciones de supervivencia. Para las familias nativas, el pemmican significaba seguridad. Podía almacenarse para soportar inviernos brutales, transportarse en largas cacerías o intercambiarse por herramientas y mercancías. Los colonos trajeron barriles de carne de cerdo salada. Los nativos americanos fueron quienes portaron las barras de proteínas originales. Adivina cuál sobrevivió al viaje y cuál alimentó a generaciones mucho después de que la caza hubiera terminado. De fumar. Conservación con sabor. Donde había fuego, allí había almacenamiento de alimentos. Fumar no se trataba solo de secar. Añadía una capa invisible de protección al colgar la carne o el pescado sobre fuegos humeantes. Las tribus recubrían los alimentos con un humo rico en compuestos que ralentizaban la descomposición y repelían los insectos. En la costa noroeste, la migración del salmón trajo tanto pescado que las familias construyeron ahumaderos enteros. Filas de salmones colgaban sobre fuegos de aliso o cedro durante días, llenando las aldeas de una neblina que olía tanto a supervivencia como a banquete. Estos pescados ahumados se comerciaban tierra adentro, convirtiéndose tanto en moneda como en calorías. Algunas comunidades incluso celebraban reuniones estacionales alrededor de los ahumaderos, convirtiendo la conservación en un evento social que fortalecía tanto las alianzas como las reservas de alimentos. Los cazadores de las llanuras ahumaban el bisonte cuando el clima húmedo hacía poco fiable el secado al sol. La carne de venado, alce e incluso animales pequeños terminaban sobre fosas de humo. La elección de la madera importaba. El aliso aportaba dulzura. El enebro añadía un toque picante. El álamo proporcionaba un humo constante. Siglos antes de las competencias de barbacoa, los cocineros nativos ya perfilaban sabores en sus métodos de conservación. El ahumado no era infalible. Demasiado calor cocinaba la comida en vez de conservarla. Muy poco humo la dejaba vulnerable. Mantener los fuegos perfectos a menudo significaba turnos nocturnos largos, pero cuando se lograba, la carne o el pescado ahumados podían durar meses. Sabían mejor que el charqui simple y añadían variedad a dietas que de otro modo serían monótonas. Para los nativos americanos en el lejano oeste, el humo significaba más que sabor. Significaba supervivencia, comercio y comunidad, todo envuelto en una nube de fragancia. Y cada rizo de humo transmitía tranquilidad. La gente comería, incluso cuando las manadas se alejaran o los ríos se congelaran por completo. Almacenamiento subterráneo. El congelador de las llanuras. A veces el mejor refrigerador es el suelo bajo tus pies. Los nativos americanos cavaban fosas de almacenamiento, cámaras subterráneas forradas con pasto, corteza o pieles. En ellas se guardaban maíz, frijoles, calabaza, semillas de girasol, nueces o carne seca. Una vez llenas, las fosas se sellaban con arcilla o piedras y se camuflaban con césped. La tierra proporcionaba aislamiento natural, manteniendo los alimentos frescos en verano y por encima del punto de congelación en invierno. Los arqueólogos han descubierto fosas de almacenamiento en las llanuras y el Medio Oeste, algunas con cientos de kilos de grano. Los pueblos del suroeste recubrían habitaciones de almacenamiento con adobe para protección, mientras que tribus nómadas enterraban pequeños escondites a lo largo de rutas estacionales. A veces, familias marcaban sus fosas con señales sutiles que solo ellas reconocían, asegurando que ningún extraño tropezara con meses de trabajo. Si se hacían bien, las fosas de almacenamiento eran efectivas. La comida se mantenía comestible durante meses. Las familias tenían reservas de respaldo cuando las cacerías fallaban. Las comunidades podían planificar para el invierno en lugar de depender de la suerte. Los cazadores incluso podían regresar de largos viajes sabiendo que un suministro oculto los esperaba donde lo habían enterrado semanas antes. Una especie de banco de alimentos prehistórico. Pero los errores eran costosos. Una fosa húmeda se convertía en un desastre lleno de moho. A veces, insectos, roedores o incluso osos curiosos las saqueaban.
Y en tiempos de conflicto, los asaltantes enemigos desenterraban deliberadamente los escondites para dejar sin comida a sus adversarios. Estas despensas subterráneas eran tan estratégicas como prácticas, sirviendo tanto de salvavidas como de posible objetivo. Aún así, el sistema funcionó. Mientras los colonos lidiaban con bodegas subterráneas y barriles deteriorados, los nativos americanos llevaban siglos perfeccionando el almacenamiento subterráneo. La tierra misma era su congelador, silencioso y fiable, que conservaba la esperanza y los alimentos bajo el suelo. Azúcar y jarabe de arce. Dulzura. Eso perduró en las llanuras. La supervivencia dependía del bisonte. En el noreste, la supervivencia dependía de los arces. Tribus como los algonquinos y los iroqueses extraían savia de los arces azucareros cada primavera, tallando muescas en los troncos y recolectando la savia en recipientes de corteza de abedul. La savia parecía agua, pero después de horas de hervirla, se espesaba hasta convertirse en jarabe. Si se mantenía al calor aún más tiempo, se cristalizaba en bloques sólidos de azúcar que podían apilarse, almacenarse y comerciarse. A diferencia de las bayas frágiles o la carne perecedera, el azúcar de arce permanecía intacto durante las estaciones, esperando endulzar comidas o dar energía a los viajeros. Hogares enteros dependían de esos bloques para alegrar las dietas invernales, cargadas de harina de maíz y carne seca, ofreciendo no solo calorías, sino también una rara sensación de consuelo. La cosecha de arce era un evento comunitario. Las familias acampaban en los arboledas de arce, atendiendo las calderas día y noche. Las ceremonias celebraban al líder de los árboles. Los niños se robaban probadas directamente de los grifos que goteaban. Más allá de su dulzura, el azúcar actuaba como conservante. Las bayas o nueces cubiertas de jarabe se endurecían y se convertían en los primeros caramelos, que duraban meses. El trabajo era agotador pero alegre, transformando el final, de otro modo sombrío, del invierno en una temporada de esperanza y abundancia. Incluso en el siglo XIX, los Ojibwa y otras tribus seguían comerciando azúcar de arce con los colonos, intercambiándolo por herramientas, telas y armas. Incluso los abolicionistas del noreste lo promovieron como una alternativa al azúcar de caña producido por esclavos. En otras palabras, el azúcar de arce era más que comida. Era supervivencia, cultura y política reunidas en un solo paquete pegajoso. Almacenamiento de maíz. La vida más allá de la casa. El maíz no era solo un acompañamiento, era la columna vertebral de civilizaciones enteras. Las familias pueblo, cherokee e iroquesas secaban mazorcas de maíz, desgranaban los granos y los almacenaban en graneros elevados o vasijas de barro para mantener alejadas a las plagas. La harina de maíz seca podía durar meses, convirtiéndose en guisos, panes o gachas mucho después de terminada la cosecha. En el suroeste, el maíz no era solo alimento, sino identidad. Los pueblos originarios del suroeste enlucían los cuartos de almacenamiento para evitar la entrada de insectos, tratando el maíz como algo sagrado. En las llanuras, el excedente de maíz a menudo terminaba en silos subterráneos, formando una reserva confiable para los duros inviernos. El maíz también era central en ceremonias y rituales estacionales, y los festivales de la cosecha reforzaban su papel como sustento y símbolo. Más allá del almacenamiento, el procesamiento era importante. La nixtamalización, remojar el maíz en cal o ceniza, lo hacía más nutritivo y duradero. Las bebidas y gachas de maíz fermentado ofrecían variedad y se conservaban bien. En un mundo donde la proteína dependía de la suerte en la caza, el suministro constante de maíz anclaba las dietas y las comunidades. Para los colonos, la harina echada a perder era un desastre. Para los nativos americanos, el maíz bien almacenado significaba estabilidad, comercio y supervivencia. Temporada tras temporada, el maíz se movía a través de redes comerciales, transportado en canastas o sacos, convirtiendo el excedente en oportunidad y asegurando que ninguna comunidad enfrentara el invierno completamente sola. La fermentación, no solo para los hipsters. Mucho antes de que la kombucha llegara a los cafés de moda, los nativos americanos fermentaban alimentos por necesidad. La fermentación no solo conservaba, sino que transformaba
tomando la cosecha cruda y convirtiéndola en algo más resistente, seguro y a menudo más digerible. En el suroeste, los pueblos a veces fermentaban el maíz en gachas o bebidas ácidas que resistían el deterioro. En el norte, el pescado enterrado en fosas fermentaba hasta convertirse en reservas de olor penetrante que duraban durante los meses de escasez. Incluso las bayas a veces se dejaban fermentar, produciendo pastas ácidas y ricas en nutrientes. La fermentación conllevaba riesgos. Demasiada descomposición volvía los alimentos tóxicos. Pero, si se hacía bien, no solo extendía la vida útil, sino que también mejoraba la nutrición. El maíz nixtamalizado y fermentado, por ejemplo, liberaba niacina, previniendo enfermedades que los colonos sufrieron más tarde cuando comían harina de maíz simple. Los alimentos fermentados también proporcionaban probióticos que ayudaban a la digestión, dando a las comunidades una ventaja invisible para la salud mucho antes de que la ciencia moderna explicara por qué. Esto no tenía que ver con recetas artesanales, era ciencia de la supervivencia, utilizando microbios como aliados. Mientras que los colonos se burlaban de los alimentos extraños y en mal estado, los nativos americanos aprovecharon silenciosamente la fermentación para sobrevivir a las distintas estaciones. Arcilla, calabazas y cestas. Tupperware. Edición del siglo XIX. Para almacenar alimentos se necesitan recipientes, y los nativos americanos tenían muchos. Las ollas de barro cocidas en hornos abiertos mantenían a salvo el grano y las verduras secas. Las calabazas endurecidas servían como recipientes portátiles ligeros. Las cestas tejidas, a veces selladas con resina de pino o arcilla, contenían de todo, desde nueces hasta frutas secas. No eran soluciones improvisadas y toscas. Fragmentos de cerámica en todo el suroeste revelan vasijas cuidadosamente diseñadas para el almacenamiento a largo plazo. Algunas eran altas y estrechas para disuadir a los roedores. Otras tenían bocas anchas para uso comunitario. Las calabazas se cultivaban no solo para comer, sino específicamente para hacer recipientes, secadas y vaciadas para convertirlas en cantimploras naturales o tarros para alimentos. Algunas cestas estaban tan finamente tejidas que podían contener agua. Incluso en el lejano oeste, cuando las ollas de metal y los frascos de vidrio llegaron a través del comercio, los recipientes tradicionales siguieron siendo vitales. Eran más baratos, ligeros y reparables con materiales locales. Piénsalo como la fiesta original de Tupperware, sin plástico, pero con la misma importancia para la supervivencia diaria. El invierno como refrigerador, el almacenamiento en frío de la naturaleza. A veces el propio entorno echaba una mano. En las regiones del norte, el frío invernal servía como el congelador definitivo. La caza recién obtenida podía almacenarse en bancos de nieve o colgarse al aire libre, congelada hasta que se necesitara. El pescado extraído de ríos helados podía empacarse en nieve y durar semanas. Este método era sencillo pero arriesgado. Los depredadores olían la carne tan fácilmente como los humanos. Un escondite mal asegurado podía alimentar a los lobos en lugar de a las familias. Las ventiscas también podían enterrar la comida tan profundamente que encontrarla de nuevo se convertía en un desafío de supervivencia. Aún así, para las tribus de los grandes lagos o las rocosas, los meses fríos también servían como temporada de almacenamiento. La refrigeración natural del invierno permitía flexibilidad. En lugar de apresurarse a secar o ahumar cada trozo, parte de la carne podía simplemente congelarse en la nevera natural de la naturaleza. Los colonos adoptaron el mismo truco, enterrando carne en la nieve o tallando bloques de hielo para improvisar sótanos. Pero los nativos americanos ya usaban el almacenamiento en nieve mucho antes de que las carretas rodaran hacia el oeste. Para ellos, el invierno no era solo un enemigo. También era una herramienta. Si podías sobrevivir al frío, este podía mantener tu comida fresca el tiempo suficiente para llegar a la primavera. El comercio y el movimiento estacional, la supervivencia a través del intercambio de métodos de conservación, no se trataba solo de técnicas. Se trataba de estrategia. Grupos nómadas como los comanches o los sioux no construían grandes reservas. En cambio, dependían de los ciclos estacionales y el comercio. Los excedentes de carne seca, maíz o bayas se intercambiaban entre tribus, distribuyendo los recursos a lo largo de las regiones.
Los caballos no solo transportaban guerreros, sino también fardos de comida destinados a parientes lejanos o socios comerciales. La movilidad en sí misma era una forma de preservación. Al moverse junto con las manadas, los grupos nómadas reducían la necesidad de grandes reservas. Lo que no se podía cazar fresco se intercambiaba con quienes cultivaban o pescaban. Esta red interconectada significaba que ninguna tribu estaba completamente aislada. Los cazadores de las llanuras podían intercambiar cecina de bisonte por harina de maíz, mientras que los pueblos costeros enviaban pescado seco tierra adentro a cambio de pieles u obsidiana. Incluso en el siglo XIX, el comercio seguía siendo vital. Una bolsa de salmón seco del noroeste podía llegar tierra adentro. El maíz del suroeste se movía hacia el norte. El pemicán viajaba a través de las rutas de las compañías peleteras a lo largo de miles de millas. Los nativos americanos del lejano oeste no necesitaban refrigeradores. Tenían algo mejor: siglos de conocimiento. Secar, ahumar, fermentar, enterrar, endulzar, congelar e intercambiar. No eran solo trucos. Eran líneas de vida. Tan esenciales como la caza o la agricultura, los colonos a menudo se burlaban o ignoraban estos métodos, solo para adoptarlos cuando sus propios suministros se echaban a perder. Los expertos modernos en supervivencia escriben libros sobre lo que los nativos americanos ya sabían. La comida puede durar más allá de las estaciones si respetas los ritmos de la naturaleza. El lejano oeste era brutal, pero los nativos americanos demostraron que no se necesita refrigeración para conservar los alimentos. Solo se necesita ingenio, paciencia y la voluntad de sobrevivir.